Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Darwin Ríos, estudiante de la carrera de petróleos, de la materia control de pozos. En esta ocasión voy a realizar lo que es la exposición del PEA. Bueno, iniciamos lo que es con el control de pozos. El control de pozos el objetivo principal del sistema de control de pozos es garantizar la seguridad y prevenir la pérdida de control de un pozo. Una pérdida que ocurre cuando la presión del fluido dentro del pozo no se controla adecuadamente, lo que puede llevar a un descontrol de la presión y a un flujo descontrolado de los fluidos del pozo hacia la superficie. Esto puede resultar en un derrame de petróleo, daños a la infraestructura, riesgos para la seguridad del personal y daños al medio ambiente. El sistema de control de pozos consta de los siguientes componentes principales. Equipos de control de presión incluye preventores de reventón, los famosos BOP. Son dispositivos instalados en la cabeza del pozo para sellar el orificio del pozo y evitar el flujo de fluidos. Los BOP pueden ser varios tipos, como el tipo cierre anular, lo que son RAM, el tipo émbolo, tipo cuchilla y el cierre de tubería, el pipe. Contamos también con el sistema de circulación. El lodo de perforación se utiliza para controlar la presión en el pozo y enfriar la roca durante la perforación. El sistema de circulación del lodo incluye bombas de lodo, tanques de lodo, equipos de filtración y sistemas de control de sólidos. También tenemos la parte de instrumentación y monitoreo. El sistema de control de pozos está equipado con una variedad de instrumentos y sensores para monitorear constantemente la presión y otros parámetros del pozo. Esto puede incluir manómetros, sensores de flujo, sensores de temperatura y sistemas de adquisición de datos. Como podemos observar, ahí tenemos todo lo que es el equipo para el control de presiones cuando tenemos un influjo. Existen los métodos convencionales, de los cuales son 6, pero los métodos principales, en este caso, tenemos la primera circulación del método de perforador, la segunda circulación del método de perforador y el método de esperar y densificar. Estos métodos tienen como objetivo aplicar una presión constante en el pozo para desalojar el influjo hasta que se obtiene el control total sobre el mismo. Cada método de control de pozo tiene sus propias ventajas y desventajas, por lo que se recomienda identificarlas a fin de aplicar el método adecuado cuando se presente un brote en el pozo o un influjo. Aspectos importantes. El influjo se circula fuera del pozo con el peso del lodo original. La presión inicial de circulación se mantiene constante durante la primera circulación. Para magos, por su balance se necesita una segunda circulación, usando un fluido de peso para matar y un programa de presión para la tubería de perforación, como el método de esperar y densificar. En ventajas tenemos la circulación inicia inmediatamente, no se necesita adicionar varita para el procedimiento en la primera circulación. Y como desventajas tenemos un tiempo más prolongado en el choque si se necesita las dos circulaciones o las presiones más altas de la superficie que el método de esperar y densificar. La presión en el zapato puede ser más alta. Eso tenemos como desventajas. Previo a un procedimiento de cierre de un pozo hay que tener presente lo siguiente: conocer los límites máximos permisibles de presión en superficie, conocer la presión reducida de circulación, tener registrada en la hoja de matado todos los parámetros que se indican. Al estar perforando existen dos procedimientos para cerrar el pozo: cierre suave y cierre blando. En la primera circulación del método de perforador, el método de perforador es el más utilizado, el más común. Si nos encontramos perforando y nos damos cuenta de un aumento de caudal, se procede
a levantar la sarta de perforación. Se apaga la rotación y el bombeo. Se monitorea el flujo, se observa que el pozo fluye o está fluyendo. Se aplica el procedimiento de cierre duro. Se procede a cerrar el preventor y se abre la válvula HCR. Se procede a medir la ganancia en los tanques. Se verifica la presión en los acumuladores. Se registra la presión de tubería de perforación y tubería de revestimiento. En el panel de control remoto se observa que después de unos minutos las presiones se estabilizan de la siguiente manera. Si tenemos 400 psi en la presión del drill pipe y 600 psi en la presión del casing, entonces las instrucciones es ejecutar un método de perforador. El objetivo es con la circulación sacar el fluido invasor y con la segunda circulación meterle el lodo densificado. Se procede a arrancar las bombas de lodo para obtener y mantener presión inicial de circulación. A medida que el gas va avanzando hacia la superficie, se procede a acelerar las bombas de lodo lentamente, chequeando la presión de la tubería de revestimiento. Se le pide al perforador que acelere la bomba a 5 strokes por minuto. A medida que este intente levantar presión, se abre el estrangulador, la choke valve, se acelera paulatinamente la bomba hasta llegar a los 40 strokes por minuto. Y revisamos la presión de la tubería. Esta operación se la inicia con 400 psi, pero se incrementó a 800 psi por el desplazamiento del lodo de control hacia el pozo. A medida de que el lodo va desplazando el gas hacia la superficie, se puede observar el aumento de presión en el manómetro de la tubería de revestimiento y desciende la presión cuando el gas llega a la superficie. Cuando el gas salió, el perforador y el supervisor de perforación se coordinan para apagar la bomba. Se verifica que no haya presión atrapada, por la cual debería de tener 400 psi tanto en la presión de revestimiento como en la presión de la tubería. El pozo se encuentra en balance, ya no tiene fluido invasor. El pozo está controlado. La presión de cierre original era de 400. De este lado marcaba 600 porque tenía un fluido combinado de lodo con gas. Se asume que los dos lados del tubo en U tienen el mismo fluido. Los dos manómetros marcan la misma presión. Como podemos observar, ahí tenemos lo que es el tubo en U, donde se puede controlar con la primera circulación hasta llegar a un balance. Aquí tenemos lo que son los datos de los strokes de la bomba y la presión. Seguimos lo que es con la segunda circulación del método de perforador. La segunda circulación se realiza con un lodo pesado de densidad oportunamente calculada para restablecer el equilibrio hidrostático. Después del amago se debe cerrar el pozo y registrar las presiones de casing y las presiones de la tubería de perforación. Deben estar estabilizadas, deben estar en balance. De inmediato se debe circular y sacar el fluido invasor, lo que es la surgencia del pozo, y cerrar el pozo. Tenemos que, para el procedimiento sería preparar el fluido para controlar el pozo, preparar los datos para circular. Circule hasta que el fluido original haya sido desplazado del interior de la sarta manteniendo la presión del casing constante. Registre el valor de la presión final de circulación. Complete la circulación hasta desplazar totalmente el volumen angular manteniendo el valor de la presión final de circulación. Pare la circulación y verifique las presiones. Si la situación es aparentemente normal, abrir el DOP y ver si hay un flujo de pozo. Luego continuar con el acondicionamiento del fluido. En la presión del casing, la presión del revestimiento se mantiene constante hasta que se bombea el fluido de control desde la superficie hasta la broca. La presión del revestimiento se reduce
reduce a cero a medida de que se bombea fluido de control de la roca a superficie. Acá tengo una gráfica donde podemos ver, ¿sí? Aquí se le enumeró la presión A y B. La tengo más abajo. En la presión de la tubería de perforación, la presión de la tubería de perforación se reduce a medida que se bombea fluido de control desde la superficie a la roca. Durante este periodo, la presión de la tubería de perforación cae y se vuelve a cero, mientras que el KLP aumenta al valor de la presión final de circulación en general. La presión de la tubería de perforación se reduce de la presión inicial de circulación a la presión final de circulación. La presión de la tubería de perforación se mantiene constante a medida que se bombea el fluido de control desde la roca hacia la superficie. En estas gráficas podemos observar cuando ingresa ya el segundo lodo de matado. Está ingresando